Buenas noches, abogados, abogadas, ciudadanía, ejidatarios, a esta transmisión en vivo. Hoy abordaré un tema que de hecho no está incluido en lo que es la ley agraria, al menos no de manera expresa, pero sí es uno de los temas que más conflictos y desacuerdo genera, tanto al interior del ejido o comunidad, así como en los tribunales agrarios, de modo que consideré que es un tema que sí vale pues tratarlo. Es importante aclarar que para efectos prácticos me referiré a ejido, pero desde luego que también incluyo a la comunidad. También me referiré a ejidatario, desde luego que incluyo a los comuneros, y a ambos géneros, muy importante, hombres y mujeres. En el caso de la comunidad le llaman estatuto comunal, pero para efectos prácticos me referiré a reglamento interno o simplemente reglamento. Bien, pues la puntualidad es sumamente importante y por respeto a los que ya están conectados, doy inicio. El castigo que puede aplicársele a un ejidatario consiste en una penalización previamente reglamentada al interior del ejido que se le impone a un ejidatario que incurrió en un acto sancionado. Con esa noción podemos iniciar. Existen diversos motivos o causas para castigar a los ejidatarios, pero siempre esa causa o motivo debe estar justificada. Porque de no estarlo, como lo abordaré más adelante, irónicamente ese castigo es ilegal. De modo que, de acuerdo a mi experiencia, las conductas o los actos más castigables dentro de un ejido son los siguientes: que de manera injustificada, que no exista motivo alguno, el ejidatario incurre en inasistencia a las asambleas ejidales. Recordemos que un ejidatario tiene derechos y obligaciones. Dentro de las principales obligaciones es asistir a las asambleas. Número 2, no pagar las cuotas. Varios ejidos así lo tienen establecidos, pagar una cuota, a veces incluso es hasta simbólica al año, pero por X o Y motivo algunos no lo hacen. Otro motivo de castigo puede ser que no realizó trabajo comunitario. A veces por costumbre, a veces porque está reglamentado, y sobre todo porque está reglamentado, si no lleva a cabo los trabajos comunitarios, por ejemplo, cuando se viene la temporada de lluvia y los ejidatarios tienen que ir a desmontar o a limpiar de la maleza que crece, los caminos, las áreas de uso común, etc. El otro puede ser, el motivo que se castiga es el robo o el abuso de los cargos hacia el ejido, que genera pues un perjuicio desde luego a los intereses colectivos del ejido. Y ese robo o ese abuso de confianza se puede realizar con o sin cargo que tenga el ejidatario. Lo anterior, desde luego, es con independencia de las acciones y de las responsabilidades legales que pueda adquirir el ejidatario en materia penal, civil, agraria y de hecho ya en carácter personal, directamente, en lo individual, lo que se le pueda imputar y probar en su momento. ¿Cuáles son los castigos más usados, los más recurrentes? Por ejemplo, el que no se le conceda el uso de la voz ni el voto en las asambleas, que no se le entregue a ese ejidatario castigado la cantidad de dinero proporcional que le pueda corresponder cuando en el ejido hay repartición de dinero, como ellos dicen.
O lo otro es de que se le prohíba participar como candidato a elecciones del comisariado ejidal o del Consejo de Vigilancia. Es sumamente importante hacer hincapié que esos castigos son temporales. En otras palabras, no pueden ser definitivos ni permanentes. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, colegas. Y bien, esos son los castigos que de alguna manera sí pueden estar reglamentados y que el Tribunal Agrario incluso puede avalar. Pero más adelante voy a explicar cuál es la formalidad. Pero me ha tocado conocer casos reales donde los castigos incluso pueden ser ilegales. Y aquí van unos ejemplos. Por ejemplo, prohibir al ejidatario castigado el acceso al salón ejidal, prohibirle a que entre a las asambleas en la casa ejidal. Algo sumamente importante. Una cosa es de que esté castigado sin derecho a voz y voto, y otra muy distinta es de que se le prohíba el ingreso a las asambleas. Si alguien de los que me está escuchando me dice, Lick, pero ¿a qué va a entrar si no va ni votar ni a opinar? Claro que es importante entrar, colegas, el derecho a la información, el derecho a estar informado de los temas que se están tratando y sobre todo en qué sentido la asamblea toma decisiones. Por aquello de que volvió a cometer otro acto castigable, pero desconocía que la asamblea había tomado esa decisión, por ejemplo. Ahí está, de hecho, la justificación, que evita que lo vuelvan a castigar, acudiendo ahora sí a las asambleas y enterarse de los acuerdos. Recordemos que las decisiones que toma la asamblea son obligatorias para los presentes, para los disidentes, es decir, los que están ahí presentes pero no están de acuerdo, votaron en contra, y para los ausentes. Entonces, pues ahí se justifica de que él sí tiene derecho a entrar al salón en el momento en que se estén celebrando las asambleas. Otro castigo que resulta ilegal es privarle de manera permanente o de manera definitiva sus derechos, por ejemplo, a la voz y el voto. Arriba ya señalé que debe ser temporal. O me ha tocado casos en donde el castigo consiste en que le van a privar de sus derechos como ejidatario. Por ejemplo, si es titular de una superficie, un solar, una parcela, o de una posesión que de manera irregular detente, a veces como parte del castigo le quieren quitar las tierras. Y eso es absolutamente ilegal. O cuando se llega el momento en que reparten tierras, ya sea que el uso común lo convierten en parcela o lo que es el asentamiento humano amplían donde está la reserva del crecimiento o asignan ahora sí de manera formal a través de una asamblea de funcionarios especiales y por castigo no le quieren asignar la parcela, no le quieren asignar el solar o si va a haber nueva repartición de tierra tampoco lo quieren considerar. Esa clase de castigo no está permitido. Es sumamente importante que lo sepas. También me ha tocado conocer castigos más que ilegales, son hasta absurdos. De hecho, violan derechos humanos. Siempre grábate esto, ningún reglamento, ningún acta de asamblea, ninguna decisión de ejidatarios constituidos en asamblea pueden violentar derechos humanos. Ninguno puede estar por encima de la Constitución Federal y los derechos que ahí le reconocen tanto a los ejidatarios y sus derechos humanos, ni tampoco los derechos que reconoce la ley agraria. En resumen, ningún reglamento interno puede desconocer o restringir derechos que tienen reconocido el ejidatario, como los derechos humanos, como los derechos en la Constitución Federal y la ley agraria. Por ejemplo, me ha tocado conocer donde el castigo se lo intentaban imponer por haber demandado al ejido. En pocas palabras, el ejido demandó a mi cliente
más bien, mi cliente demandó al ejido y el ejido como revancha lo castigó por haber demandado el ejidatario al ejido. Entonces es un absurdo porque ahí les intentan coartar su libre derecho, que ni el gobierno ni la autoridad te restringe, de demandar cuando sientes que te están generando una afectación, un perjuicio. Otra clase de castigo que conocí es de que al comisariado, más bien a la planilla que perdió en una elección, la castigaron sin voz ni voto por 2 años. Ese es un castigo excesivo, de hecho, por una tontería. Y como dedicatoria le pusieron en el punto de acuerdo al castigo que esos 2 años eran prorrogables por un año más, pero que daba consideración del comisariado, es decir, de la planilla ganadora. Pues es un absurdo, es un revanchismo a todas luces. Los castigos no pueden ser prorrogables y menos a caprichos o a criterio pues de un grupito o de ciertas personas. Luego también es absurdo castigar en el sentido de que si ese motivo, esa conducta no está reglamentada al interior. En pocas palabras, está prohibido primero castigar y luego modificar el reglamento. O primero castigar y luego crear el reglamento. O primero castigar y luego determinar que esa conducta es castigable al interior del ejido. Eso está totalmente prohibido. Primero debe existir el reglamento, pero bueno, eso lo voy a explicar a detalles en un rato más. Los castigos excesivos o extremos también son ilegales. Por ejemplo, que si por alterar el orden de la asamblea le aplican todos los castigos de que estás multado, de que no tienes voz ni voto, de que tampoco tienes derecho a recibir el pago anual, eso es excesivo. Si incurrió en un motivo, de hecho antes de castigarlo, primero se le tiene que hacer un llamado a atención, que guarde la compostura, que no altere el orden. Si insiste de manera injustificada, porque pues igual, ¿no? A veces el ejidatario le puede interesar estar participando de manera permanente en la asamblea y eso puede generar una alteración, pero no da motivo para un castigo y mucho menos un castigo exagerado o excesivo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Algo sumamente importante que complementa esto: los castigos jamás deben ser caprichosos. Es decir, que el presidente del comisario dice, últimamente aquel que perdió en la planilla me hizo la campaña complicada y lo voy a castigar. Y a ver, levanten la mano. Eso es un capricho. Ni por venganza, de que si hay pleitos personales o pleitos familiares y el grupo de una familia queda en el comisariado, no por vengarse le va a estar dedicando castigos a la familia con la que tiene algún pleito. Ni con dedicatoria. Ningún castigo debe ser dedicado en especial a una persona, a un grupito de personas. Que por ejemplo, si se va a determinar que se van a castigar a todos los que no han asistido a la mitad de las asambleas de los últimos 2 años, o castigan a todos los que tengan la mitad de la falta, o no castigan a nadie. Como dicen ahí mismo en el rancho, o todos rabudos o todos coludos. O a todos nos exoneran del castigo o a todos nos los aplican por igual. No vaya a salir el presidente de que, mi compadre pues no venía, pero él me llamaba cada que iba a haber asambleas avisándome que él no podía venir porque tenía trabajo. Y a él lo dejamos libre de castigo. No, también al compadre hay que castigarlo o no se castiga a nadie. Ni castigos por revancha. Es decir, es lo más natural, lo más normal, que al interior del ejido se conforman grupos. Y los grupos a veces chocan, a veces tienen intereses distintos, a veces tienen intereses distantes. Y no falta el grupo que sea poco tolerante o intolerante ante las ideas o posturas de los demás. Y a veces cuando toman el control a través del comisariado, pues por revancha política andan aplicando castigos a diestra y siniestra. Eso también es ilegal, finalmente es sano para la vida democrática de un ejido que exista un contrapeso. A veces el Consejo de Vigilancia se supone que es el que hace contrapeso, pero normalmente son parte del mismo equipo. De que el grupo que no ganó,
pues sí le esté exigiendo cuentas, les esté exigiendo que cumplan pues su función y no por revanchismo vayan a querer callar las voces pues de ese grupo que hace contrapeso al interior del ejido. Pero para que sea legalmente válido un castigo, porque hay que reconocer que los castigos sirven para algo, por algo se establecen, deben respetarse mínimamente los siguientes lineamientos para que puedan establecerse los castigos y las sanciones dentro del ejido. Primero, debe de existir un reglamento vigente. Y para que el reglamento esté vigente, debe estar debidamente inscrito en el Registro Agrario Nacional, el RAN. La ley agraria en su artículo 10 y 23, fracción primera, ahí establece que el ejido se rige por un reglamento y que queda a libertad y voluntad de la asamblea determinar el contenido de ese reglamento. Y es ahí donde está nada más el antecedente en la ley agraria, que es ahí donde se pueden incluir los castigos. Número 2. En el reglamento, ya inscrito en el RAN, calificado de legal ese reglamento, deben establecerse el tipo de conducta a castigar y la consecuencia, es decir, la sanción. Y debe ser claro, nada de interpretaciones, nada de que ese artículo quiere decir que cuando mi compadre, que ya no me llevo bien con él, no viene a las asambleas, le vamos a aplicar tantas multas, le vamos a prohibir el uso de la voz y el voto, más que ni entra a la asamblea. Esas interpretaciones nada más no. Tiene que ser expresa qué tipo de conducta se castiga y cuál es la consecuencia. Número 3. Ya existiendo el reglamento y que regula pues los castigos, o la conducta, mejor dicho, que se castiga, se debe dar la conducta por parte del ejidatario que pretenden castigar. En pocas palabras, debe existir un motivo real y sobre todo probado, de que si no asistió a las asambleas, es que aquí está la lista y tiene tantas faltas. Se hicieron los trabajos aquí de colectivos y no asistió a trabajar. No pagó cuotas y tampoco tendrá derecho a recibir su porcentaje de fin de año. Eso debe estar probado, pues. Número 4. Antes de imponerse el castigo, una vez de que ya ahí está la conducta, es decir, la inasistencia por casi todas las asambleas de los últimos 2 años, se debe tratar el tema en asamblea. Nada de que el comisariado y su comitiva ya van a determinar cuánto le van a aplicar de castigo. No, eso se trata en asamblea. Con la participación de todos los ejidatarios, una vez que se debate, se somete a voto y si la mayoría está de acuerdo, pues se vota en ese sentido de que se aplique el castigo y el tipo de castigo. Y en ese debate, desde luego que el ejidatario tiene derecho a participar, digamos que se le brinde el derecho de audiencia, que se le brinde, que se le respete el derecho a la réplica y contrarréplica. Claro, no es obligación de la asamblea que va a tratar el tema hasta que esté presente el ejidatario a castigar, porque irónicamente si se le va a castigar por inasistencia, lo más seguro es que el día que trataron su tema de que lo iban a castigar a él y a otro grupo de personas seguramente tampoco fue. Entonces no es responsabilidad ya de la asamblea, del hecho de que no esté para defenderse. Si se entera y asiste ahora sí puntualmente a la asamblea a defenderse, pues tiene derecho a que le concedan el uso de la voz para que se manifieste en su defensa. Y si va o no va, si se defiende o no se defiende, la asamblea toma la decisión y seguramente va a determinar que se le aplique el castigo. Y ahí, insisto, en el punto, debe quedar establecido en qué consistirá la aplicación de ese castigo. Y después, el castigo debe quedar asentado en el acta que se está levantando, el acta de asamblea. Porque esa acta, para que sea válido el castigo, se debe de enviar a inscribir al RAN en el Registro Agrario Nacional.
Y ojo, si el RAN no la califica de legal, esa acta no surte efectos hacia terceros. En pocas palabras, el castigado no tiene en realidad o legalmente aplicado el castigo. Y son casos reales, ¿eh? Hasta que el RAN expide el respectivo folio de inscripción del acta de los castigados, hasta entonces sí surte efectos y entonces sí se le puede aplicar con todas las de la ley el castigo a los ejidatarios que lo merecieron. Porque si el acta nada más la anotaron en el libro interno de registro a cargo del comisariado o en un acta que nunca llegó al RAN o que el RAN la rechazó, legalmente no están castigados y ellos pueden seguir entrando a la asamblea, haciendo uso de voz y voto, si en eso consistió castigo, y sería ilegal que les prohibieran hacer uso de sus derechos. Los castigos, pues, que no cumplan esa mínima formalidad son ilegales, son actos ilegales por parte de la asamblea, del comisariado o del ejido. Y, muy importante, pueden impugnar las actas de asambleas, tanto si fueron inscritas en el RAN y peor aún, si no fueron inscritas en el RAN e intentan hacerlas valer respecto al castigo o a la consecuencia. Los pueden impugnar. Y más aún, si el castigo se impuso en asuntos generales. Cuando se va a castigar a unas personas, lo normal es de que se anuncie en el orden del día de la asamblea que se va a celebrar. De modo que si a tu cliente o tu ejidatario que me estás escuchando te castigaron en asuntos generales, puedes impugnarla. Claro, que el castigo sí te afecte realmente, porque son castigos de que guarde silencio, compañero, de que se le va a prohibir que entre a la siguiente asamblea. Eso pues no vale ni el esfuerzo, ni el gasto, ni las vueltas para llevarlo a los tribunales agrarios. ¿Y qué pasa cuando te imponen un castigo injustificado, un castigo abusivo o un castigo excesivo de los que te he comentado? Debes de conseguir el acta y lo más probable es que no te la quieran dar porque estás castigado, la copia. Entonces debes solicitársela al RAN en el caso de que la vayan a inscribir allá, o si no quieres batallar tanto, en cuanto presentas tu demanda de nulidad de acta de asamblea del castigo, ahí le puedes informar al Tribunal Agrario cómo están las cosas para que el Tribunal Agrario envíe de informe se la requiera al comisariado o al RAN en su caso. ¿Qué puedes hacer para que te quiten el castigo? Demandar ante el Tribunal Agrario, ya sea antes de que inscriban el acta o durante el proceso de inscripción del acta en el RAN o una vez que está inscrita. No hay problema, lo puedes hacer en los tres momentos. Claro, mientras más rápido mejor porque sabemos que los juicios agrarios son muy lentos y ahora con lo de la pandemia pues van a ser excesivamente lentos, así que más vale que comiences lo antes posible. ¿Y a quién demandas? Pues demandas al ejido o indistintamente a la asamblea. Recordemos que la asamblea está conformada el ejido está conformado por la asamblea. Y si el comisariado casi él intervino y gracias a él se logró el castigo, también lo puedes demandar a él, incluso en lo personal, si fue un castigo revanchista, si fue un castigo con dedicatoria por parte del comisariado y su comitiva, a ellos también los puedes señalar directamente como demandados. Ojo, pero si demandas al ejido, desde luego que demandas al comisariado como cuerpo colegiado que representa legalmente al ejido. Pero si el secretario casualmente es enemigo de tu cliente y de ahí se agarraron para castigarlo, pues también le puedes hacer señalamientos directos al secretario si a causa de él se generó todo este problema. Debes de demandar la nulidad pues de esa acta de asamblea total si nada más trataron el tema del castigo, o parcial si trataron varios temas y en tu caso nada más te interesa la cuestión de que se deje sin efecto legal el castigo. Y muy importante, cuando se demande con motivo de la nulidad de un acta de asamblea de castigo, es sumamente importante que en las prestaciones de tu demanda pidas al tribunal que le ordene al comisariado que dé a conocer a la asamblea los puntos resolutivos. En otras palabras,
que le informe que el tribunal determinó que el castigo era ilegal, que el castigo quedó sin efecto, en pocas palabras, que no está castigado. Claro, siempre y cuando te favorezca pues la sentencia, en ese sentido se va a dictar. Y eso es sumamente importante porque no faltará que el comisariado sí es notificado, a veces ni le notifican, ¿no? El abogado se queda ahí con la sentencia, y más si son abogados de oficio, y la asamblea nunca se entera. Y allá van otra vez a pelearse con la asamblea, con el acta de asamblea, se van a pelear otra vez con la asamblea, con la sentencia a favor, y se arma otro desmán y otra vez el castigo. En cambio, para no caer en esa clase de provocaciones o situaciones, hay que pedir al tribunal que le ordene o condene al comisariado, que le informe a su asamblea que el castigo quedó anulado, que no hay castigados, que no hay castigo, que no hay consecuencia. Y así la asamblea pues ya va a estar enterada y más consciente de. Y por regla general, los castigos del reglamento interno nada más se aplica para ejidatarios y ejidatarias legalmente reconocidos. En otras palabras, los posesionarios, los avecindados, no están sujetos al reglamento interno, de modo que no se les aplican los castigos, al menos no de la misma manera que a los ejidatarios o ejidatarias o comuneros en su caso, porque no tienen obligación pues hacia el ejido, tampoco tienen esos derechos. Bueno, derecho a defenderse, derechos a los que tiene cualquier ejidatario al interior de su ejido, y tampoco tiene obligaciones. De modo que acordemos que normalmente un castigo deriva del incumplimiento de una obligación o de una conducta prohibida. Pero claro, también me ha tocado que a veces se castigan a los avecindados, a los posesionarios, aunque no sean reconocidos, diciéndole, hey, como vendiste el solar y no nos avisaste a nosotros como comisariado, no te vamos a expedir la nueva constancia de posesión a favor del comprador. Esa pues puede ser una especie de castigo que también desde luego es impugnable. Pues hasta ahí con el tema, espero que te haya sido de utilidad. Siempre he sostenido que los abusos pueden disminuir en la medida que la ciudadanía está correctamente informada sobre sus derechos y también sobre sus obligaciones. Las dos son igual de importantes. Ese es el principal motivo, de hecho, de esta serie de videos que empecé a grabar ya con otro enfoque. De modo que si necesitas más información, asesoría sobre algún punto de los temas, pues puedes enviar un WhatsApp al 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Gracias por tu atención, gracias por tu confianza en estos videos y nos vemos en la siguiente transmisión. Pasen todas y todos buenas noches.